Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos un tema que les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Vamos a adentrarnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. Y hoy, vamos a revelar algo que ha salido a la luz recientemente y que ha causado revuelo, una confesión impactante. Kerem Bürsin lo daría todo por él. Sí, han leído bien. El título mismo es una bomba, ¿verdad? ¿Quién es ese él por el que Kerem estaría dispuesto a darlo todo? ¿Qué significa esa frase tan contundente? Eso es precisamente lo que vamos a desglosar paso a paso en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, análisis y por supuesto, un poco de chisme del bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta interesante revelación, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Queremos crecer y seguir trayéndoles contenido así de jugoso y exclusivo, y su suscripción es lo que nos impulsa a hacerlo. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia que ha explotado en los medios y en las redes sociales gira en torno a unas declaraciones que Kerem Bürsin habría hecho, o que se le atribuyen, y que pintan un cuadro muy personal y, como decíamos, impactante. Se trata de una profunda lealtad, una devoción casi incondicional hacia una persona. La frase "lo daría todo por él" no es una expresión que se tome a la ligera, especialmente viniendo de una figura pública de la talla de Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su éxito y, hasta ahora, su vida privada relativamente reservada en comparación con otros. Para entender la magnitud de esta confesión, primero debemos contextualizar quién es Kerem Bürsin. Saltó a la fama internacional con su papel en la serie Güneşi Beklerken, y desde entonces, su carrera ha sido meteórica. Ha protagonizado exitosas telenovelas como Kara para Aşk, Siyah Beyaz Aşk y por supuesto, la aclamada Sen Kalkam, donde su química con Hande Erçel no solo cautivó a millones de fans, sino que también generó un sinfín de rumores sobre su relación. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad carismática lo han convertido en un ídolo para muchos, y su vida privada siempre ha sido objeto de gran interés. Ahora, volviendo a la frase clave, lo daría todo por él. La gran pregunta es, ¿quién es él? Las especulaciones, como era de esperar, han sido salvajes. En el mundo del espectáculo, cuando se habla de devoción extrema, los primeros pensamientos suelen ir hacia la familia, los amigos íntimos o, en algunos casos, una pareja sentimental. Sin embargo, la forma en que se ha presentado esta declaración sugiere algo más profundo, algo que va más allá de una simple amistad o un cariño fraternal. Hemos estado rastreando las fuentes, investigando en diversas publicaciones turcas e internacionales, y hay un nombre que emerge con fuerza en relación a esta confesión. No se trata de una pareja actual, ni de un miembro de su familia inmediata. La persona en cuestión, según lo que se ha filtrado y analizado, es alguien que ha tenido un impacto significativo y duradero en la vida de Kerem Bürsin, alguien que representa un pilar fundamental en su desarrollo personal y profesional. Una de las líneas de investigación más sólidas apunta hacia su padre. Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y fama, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de su familia, y en particular, de la influencia que su padre ha tenido en su vida. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven y su padre, que es un profesional de la industria petrolera, vivió y trabajó en diferentes partes del mundo, lo que significó que Kerem creció viajando y adaptándose a distintos entornos. Esta infancia itinerante, aunque enriquecedora en muchos aspectos, también pudo haber creado una dinámica especial con su padre, una figura que, a pesar de las distancias, habría mantenido un vínculo fuerte y de apoyo. Imaginemos por un momento el sacrificio que implica darlo todo por alguien. No se trata solo de dinero o posesiones materiales. Darlo todo puede significar renunciar a oportunidades, dedicar tiempo y energía incondicionalmente, estar presente en los momentos más difíciles, y anteponer las necesidades del otro a las propias. Si esta confesión se refiere a su padre, nos habla de un nivel de gratitud y amor filial que trasciende las palabras. Podría ser que su padre haya pasado por un momento delicado de salud, o esté enfrentando algún desafío económico, o simplemente que Kerem sienta que es el momento de retribuir todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su vida. Otra posibilidad, aunque menos probable por el tono de la confesión y la forma en que se ha manejado la información, podría ser un mentor o una figura paterna no biológica que haya sido crucial en sus inicios en la IND.
industria o en su formación como persona. Sin embargo, la tendencia principal, la que resuena más fuerte y tiene más respaldo en las entrevistas previas de Kerem, es la conexión con su padre. Lo fascinante de esta noticia es que humaniza aún más a Kerem Bürsin. Nos muestra a un hombre exitoso o admirado, pero también profundamente conectado con sus raíces y con las personas que lo moldearon. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen pública y el éxito material, una declaración de este calibre nos recuerda la importancia de los lazos afectivos y la lealtad inquebrantable. Analicemos la frase, lo daría todo. ¿Qué implica esto en la práctica? Si fuera por su padre, podría significar que si su padre necesitara ayuda, Kerem estaría dispuesto a detener su carrera por un tiempo, a invertir sus ahorros, a hacer cualquier cosa para asegurar su bienestar. Es una promesa de sacrificio absoluto, de un amor que no conoce límites. Esto contrasta con la imagen a veces un poco distante o superficial que se puede tener de las estrellas de cine. Nos revela una vulnerabilidad, una profundidad emocional que sin duda resonará en muchos de sus seguidores. Los medios turcos han estado especulando intensamente. Algunos sugieren que podría haber una cuestión de salud involucrada, o alguna situación financiera delicada de su padre que ha llevado a Kerem a hacer esta declaración tan categórica. Otros simplemente lo interpretan como una manifestación de un amor profundo y un respeto máximo hacia la figura paterna, una forma de expresar su gratitud por todo lo que ha hecho por él. Es importante recordar que si bien se trata de una confesión que ha salido a la luz, los detalles exactos y el contexto completo de la misma pueden ser más complejos de lo que parece a simple vista. Las entrevistas y declaraciones públicas a menudo se sacan de contexto, o se interpretan a través del lente de los medios, que buscan siempre el titular más impactante. Sin embargo, la resonancia de esta frase en particular sugiere una verdad emocional subyacente muy fuerte. Para entender mejor la magnitud de esto, pensemos en la vida de Kerem. Ha pasado por momentos de gran éxito, pero también por periodos de incertidumbre y, como muchos actores, por la presión constante de la industria. Tener una figura sólida como su padre, alguien en quien apoyarse, alguien por quien sentir esa profunda lealtad, debe ser un ancla muy importante en su vida. Esta confesión también nos da pie a reflexionar sobre nuestros propios lazos familiares. ¿Por quién daríamos nosotros todo? ¿Qué significa realmente esa frase para cada uno de nosotros? Es un ejercicio introspectivo muy valioso que nos ayuda a conectar con nuestras propias emociones y prioridades. En el ámbito de las redes sociales, la reacción ha sido abrumadoramente positiva. Los fans de Kerem Bürsin han elogiado su lealtad y su humildad. Muchos comparten historias similares sobre sus propias familias, reforzando la idea de que los lazos familiares son, y siempre serán, uno de los pilares más importantes de la vida. Los comentarios son un torrente de apoyo, admiración y mensajes de cariño hacia Kerem y su padre. Si todo apunta a su padre, ¿qué tipo de relación han tenido para llegar a este punto? Kerem ha mencionado que su padre le enseñó el valor del trabajo duro, la disciplina y la importancia de ser independiente. También ha hablado de cómo su padre siempre estuvo ahí para él, incluso en los momentos difíciles. Es posible que al llegar a una edad en la que su padre puede estar necesitando más cuidados o apoyo, Kerem sienta la obligación moral y el deseo genuino de devolver ese amor y esa dedicación. La frase lo daría todo por él es poderosa porque implica una renuncia. ¿Renuncia a qué? Es la pregunta que queda flotando. Podría ser renuncia a tiempo personal, a tranquilidad, a estabilidad, a sacrificios económicos. Es una declaración de amor incondicional, de un compromiso total que va más allá de las convenciones sociales. Para finalizar este análisis tan intrigante, Kerem Bürsin, con esta confesión impactante, no solo revela una faceta personal hasta ahora menos explorada, sino que también nos recuerda la importancia de los valores universales como el amor familiar, la lealtad y la gratitud. Si bien los detalles precisos de la situación que motivó esta declaración pueden ser privados, el sentimiento detrás de ella es universalmente comprensible y admirado. Nos muestra a un hombre que, a pesar de su fama y su éxito, mantiene los pies en la tierra y valora profundamente a las personas que lo han formado y apoyado. Es una lección de humildad y de humanidad que, sin duda, suma aún más admiradores a su figura. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, explorando esta fascinante y conmovedora confesión de Kerem Bürsin. Hemos desglosado la frase lo daría todo por él, hemos analizado las posibles identidades de él y hemos llegado a la conclusión, respaldada por la información disponible, de que se ref.
Hiere muy probablemente a su padre, un pilar fundamental en su vida. Hemos visto cómo esta declaración humaniza aún más al actor turco, revelando una profundidad emocional y una lealtad inquebrantable que resuena en todos nosotros. Es una muestra de que, a pesar del brillo de las cámaras y el éxito, los lazos familiares y el amor verdadero son lo que verdaderamente importa. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder traerles este tipo de contenido que va más allá del simple chisme, que nos permite conocer un poco mejor a las figuras públicas y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Creen que la interpretación sobre su padre es acertada? ¿Hay alguna otra persona que crean que podría ser ese él? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me fascina debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo o simplemente disfrutaron de la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no están suscritos, esta es la oportunidad perfecta para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por acompañarme, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.